bienvenido a nuestro canal. Hoy tenemos para ti el resumen del libro de la brevedad de la vida, del filósofo romano Lucio Anneo Séneca, en el que habla del valor del tiempo y cómo aprovecharlo sabiamente, que lo disfrutes y atesores. Reflexiones sobre el uso del tiempo, una lección de Séneca. En el primer capítulo de la brevedad de la vida, Séneca nos plantea una reflexión poderosa. La vida no es corta por naturaleza, sino porque nosotros mismos la hacemos breve al desperdiciarla en actividades superfluas. Este mensaje, que resuena tanto en su tiempo como en el nuestro, busca hacernos conscientes de cómo usamos o malgastamos el recurso más valioso que poseemos, el tiempo. Séneca comienza abordando una idea común entre las personas, que la vida es inherentemente breve y que el tiempo pasa demasiado rápido. Sin embargo, el filósofo rebate esta noción, argumentando que la vida, en realidad, es lo suficientemente larga para cumplir con grandes propósitos, siempre que sepamos aprovecharla. No es que nos falten años, sino que permitimos que nuestras horas se deslicen entre los dedos sin ser conscientes de ello. Para ejemplificar, Séneca señala cómo muchos dedican sus días a actividades sin sentido o a perseguir objetivos que no tienen un verdadero valor. Por ejemplo, menciona a quienes buscan acumular riquezas sin límite o a aquellos que se pierden en placeres vacíos, pensando erróneamente que estas actividades les brindarán felicidad duradera. La vida, advierte Séneca, no debe medirse por la cantidad de años que vivimos, sino por la calidad con la que empleamos nuestro tiempo. Una de las ideas centrales de este capítulo es que el tiempo es el único recurso verdaderamente nuestro, y, sin embargo, lo tratamos con menos cuidado que los bienes materiales. Séneca observa que las personas son extremadamente protectoras con sus propiedades, pero desperdician su tiempo de forma irreflexiva, regalándolo a otros o gastándolo en preocupaciones inútiles. Según el filósofo, esta falta de conciencia sobre el valor del tiempo es una de las principales causas de una vida mal vivida. Sutil pero contundente, Séneca señala que, mientras que los demás recursos pueden recuperarse, como el dinero perdido o las posesiones dañadas, el tiempo perdido es irrecuperable. Cada día que pasa es un día que no volverá, y, sin embargo, muchas personas llegan al final de su vida sin haber reflexionado sobre este hecho. Otro punto clave del capítulo es la crítica de Séneca hacia quienes pasan sus vidas ocupados. Según el autor, la ocupación constante no es necesariamente sinónimo de productividad o significado. Muchas veces, las personas se sumergen en tareas interminables, compromisos sociales o ambiciones profesionales sin detenerse a evaluar si estas actividades realmente aportan algo a su vida. En este sentido, estar ocupado puede ser una forma de evitar enfrentarse a las preguntas importantes sobre el propósito y el significado de la existencia. Séneca menciona que muchas personas llegan a la vejez lamentándose por no haber vivido plenamente, pero rara vez admiten que este vacío es el resultado de haber priorizado las ocupaciones equivocadas. En lugar de disfrutar de su tiempo, lo gastaron persiguiendo objetivos externos que, al final, les dejaron insatisfechos. Finalmente, Séneca hace un llamado a tomar conciencia de cómo usamos nuestro tiempo. Nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a considerar si nuestras actividades diarias están alineadas con lo que realmente valoramos. Para él, una vida plena no depende de cuántos años vivamos, sino de cómo elegimos emplear nuestras horas. El capítulo concluye con una advertencia: quienes no reflexionan sobre el uso de su tiempo se encontrarán al final de su vida preguntándose dónde se fue todo. Este vacío, dice Séneca, no es el resultado de una vida corta, sino de una vida mal vivida. Los peligros del ocio mal empleado. En el segundo capítulo de la brevedad de la vida, Séneca analiza el concepto del ocio, distinguiendo entre el ocio bien aprovechado y el ocio mal empleado. Este capítulo invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestro tiempo libre y cómo una mala gestión de este puede convertirse en un obstáculo para vivir plenamente. Para Séneca, el ocio no debe ser confundido con la inactividad o el placer superficial, sino entendido como una oportunidad para el crecimiento personal y la reflexión. Séneca comienza señalando que el ocio tiene un papel crucial en la vida del ser humano, pero advierte que no todo tipo de ocio es virtuoso. Para el filósofo, el ocio bien empleado no es una excusa para la indolencia ni un tiempo destinado a actividades frívolas. En cambio, representa un estado de libertad interna en el que podemos dedicarnos a la contemplación, el aprendizaje y el cultivo de la virtud. El filósofo destaca que el ocio bien aprovechado nos permite alejarnos de las distracciones del mundo externo para conectar con nosotros mismos. Este tipo de tiempo libre no se trata de escapar de las responsabilidades, sino de dar un propósito más elevado a nuestra existencia. Es un espacio para reflexionar sobre el significado de la vida y nuestras acciones, asegurándonos de que estén alineadas con nuestros valores. Por el contrario,
Séneca critica duramente el ocio mal empleado, que describe como una forma de desperdicio que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Este tipo de ocio suele estar dominado por el placer superficial, las distracciones inútiles o la apatía. Según Séneca, muchas personas caen en esta trampa al buscar entretenimiento constante o al permitir que su tiempo libre sea consumido por actividades que no contribuyen al desarrollo personal. Un ejemplo común que Séneca podría haber observado en su tiempo, y que sigue siendo relevante hoy, es la búsqueda insaciable de placeres momentáneos, como fiestas, juegos o espectáculos, sin ningún tipo de reflexión posterior. Estas actividades, aunque proporcionan un alivio temporal, no ofrecen una verdadera satisfacción ni contribuyen al progreso interno. El filósofo subraya que el ocio no significa la ausencia total de actividad, sino un cambio en el tipo de actividad. En lugar de estar constantemente ocupados con tareas externas, el ocio bien empleado implica dirigir nuestra atención hacia el interior. Séneca afirma que una vida equilibrada requiere tanto acción como contemplación, y que el equilibrio entre estas dos dimensiones es esencial para alcanzar la plenitud. Además, señala que el ocio bien aprovechado no es exclusivo de los sabios o los filósofos, sino una práctica que cualquier persona puede cultivar. Sin embargo, requiere disciplina y un propósito claro. Para Séneca, la clave está en evitar las distracciones y dedicar el tiempo libre a actividades que nutran el espíritu, como la lectura, la reflexión y el estudio de la filosofía. En este capítulo, Séneca también recurre a ejemplos históricos para ilustrar cómo los grandes pensadores y líderes del pasado utilizaron su tiempo libre de manera constructiva. Estas figuras no consideraban el ocio como un lujo, sino como una necesidad para alcanzar la excelencia en sus campos. En contraste, quienes malgastaron su tiempo en actividades triviales nunca dejaron un legado significativo ni lograron la paz interior. Hacia el final del capítulo, Séneca nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos utilizando nuestro tiempo libre de manera significativa. Nos desafía a reconocer las distracciones que consumen nuestras horas y a reemplazarlas por actividades que realmente nos enriquezcan. Para el filósofo, cada momento de ocio es una oportunidad para reconectarnos con nuestro propósito y cultivar una vida más auténtica. El capítulo 2 de la brevedad de la vida ofrece una lección poderosa sobre la gestión del tiempo libre. Séneca nos recuerda que el ocio, cuando se utiliza sabiamente, puede ser una fuente de crecimiento y virtud. Sin embargo, si se malgasta, se convierte en un obstáculo para vivir plenamente. Al elegir conscientemente cómo empleamos nuestro tiempo libre, podemos transformar nuestra vida en una experiencia más rica y significativa. La vida de los sabios, cómo vivir con propósito y sabiduría. En el tercer capítulo de la brevedad de la vida, Séneca presenta una visión ideal de cómo los sabios emplean su tiempo y viven sus vidas. Para el filósofo, los sabios son modelos de cómo aprovechar el tiempo de manera significativa, dedicándose al cultivo de la virtud y a la búsqueda de la sabiduría. Este capítulo destaca la importancia de vivir conscientemente, valorando cada momento como una oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento personal. Séneca empieza contrastando la manera en que los sabios gestionan su tiempo frente a la forma en que la mayoría de las personas lo desperdicia. Mientras los no sabios se pierden en ocupaciones triviales o en placeres fugaces, los sabios son conscientes de la brevedad de la vida y priorizan actividades que les permitan alcanzar un propósito más elevado. Para ellos, cada día es un regalo que debe ser usado con prudencia y dedicación. El sabio no permite que su tiempo sea consumido por las demandas externas o las expectativas de los demás. En cambio, organiza su vida en torno a lo que considera verdaderamente valioso, la búsqueda de la virtud, el conocimiento y la tranquilidad interior. Esta capacidad para resistir las distracciones del mundo es una de las características que define a los sabios. Para Séneca, la virtud es el núcleo de la vida del sabio. La virtud no es simplemente un conjunto de reglas morales, sino una forma de vida basada en la razón, el autocontrol y la alineación con la naturaleza. Los sabios se esfuerzan por vivir de acuerdo con estos principios, utilizando su tiempo para desarrollar cualidades como la paciencia, la humildad y la justicia. El filósofo subraya que la virtud no solo enriquece la vida del individuo, sino que también beneficia a la sociedad en su conjunto. Los sabios, al vivir de manera virtuosa, inspiran a otros a seguir su ejemplo, actuando como faros de sabiduría en un mundo lleno de confusión y superficialidad. Séneca describe a los sabios como personas que trascienden las limitaciones del tiempo. Aunque sus vidas pueden parecer breves en términos de años, su impacto perdura a lo largo de los siglos. Esto se debe a que los sabios dedican su tiempo a actividades que tienen un valor eterno, como la creación de obras filosóficas, artísticas o espirituales que continúan inspirando a las generaciones futuras. Un ejemplo de esta trascendencia es Sócrates,
a quien Séneca probablemente consideraba un modelo de sabiduría. Aunque Sócrates vivió una vida aparentemente sencilla y murió a una edad relativamente temprana, su legado filosófico ha influido profundamente en la historia del pensamiento humano. Para Séneca, esta es la verdadera medida de una vida bien vivida. Otra característica de los sabios es su capacidad para disfrutar de la introspección y la reflexión. A diferencia de quienes buscan constantemente estímulos externos para llenar su tiempo, los sabios encuentran placer en la contemplación y el diálogo interno. Para ellos, el tiempo dedicado a reflexionar sobre la vida, sus acciones y el universo no es un tiempo perdido, sino un espacio esencial para el crecimiento personal. Séneca sugiere que todos podemos aprender de este enfoque, independientemente de nuestro nivel de conocimiento o experiencia. Al dedicar tiempo a la introspección, podemos descubrir lo que realmente valoramos y tomar decisiones más conscientes sobre cómo vivir nuestras vidas. La filosofía ocupa un lugar central en la vida de los sabios. Para Séneca, la filosofía no es solo una disciplina intelectual, sino una forma de vida que nos ayuda a enfrentar los desafíos con fortaleza y serenidad. Los sabios no solo estudian filosofía, sino que la practican en su vida diaria, utilizando sus enseñanzas para guiar sus acciones y decisiones. Este compromiso con la filosofía permite a los sabios vivir con propósito y encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles. En lugar de ser esclavos de las emociones o las circunstancias externas, los sabios mantienen su equilibrio interior, demostrando que la verdadera libertad proviene de la autodisciplina y la claridad mental. En este capítulo, Séneca presenta a los sabios como modelos de cómo vivir plenamente y aprovechar el tiempo con sabiduría. A través de su enfoque en la virtud, la introspección y la filosofía, los sabios muestran que es posible trascender las distracciones y limitaciones de la vida cotidiana para alcanzar una existencia rica y significativa. Este capítulo no solo es un homenaje a los sabios, sino también un recordatorio de que todos podemos adoptar aspectos de esta vida ideal. Al valorar nuestro tiempo, cultivar la virtud y reflexionar sobre nuestras acciones, podemos acercarnos a la sabiduría y vivir con mayor propósito y plenitud. El legado de los grandes hombres, reflexiones sobre la trascendencia y el uso del tiempo. En el cuarto capítulo de la brevedad de la vida, Séneca reflexiona sobre el concepto de legado y cómo aquellos que han vivido con sabiduría trascienden las limitaciones del tiempo. A través de sus pensamientos y obras, los grandes hombres logran una forma de inmortalidad simbólica, dejando una huella en la humanidad que perdura mucho después de su muerte. Este capítulo es una invitación a considerar cómo nuestras acciones y prioridades pueden impactar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que dejamos atrás. Séneca empieza destacando que quienes dedican su vida a la virtud y al conocimiento dejan un legado que trasciende su existencia física. Mientras que muchas personas pasan por la vida preocupadas por lo inmediato y lo efímero, los grandes hombres se enfocan en aquello que tiene un valor duradero. Para el filósofo, estos individuos no solo aprovechan plenamente su tiempo, sino que también enriquecen a las generaciones futuras con sus contribuciones. Este legado no se mide en términos de riqueza material o poder político, sino en el impacto que sus pensamientos y acciones tienen en la sociedad. Las obras filosóficas, literarias y artísticas de estos grandes hombres no solo reflejan su sabiduría, sino que también inspiran a otros a reflexionar sobre el propósito y el significado de la vida. Séneca introduce la idea de la inmortalidad simbólica, alcanzada a través del conocimiento y la virtud. Mientras que el cuerpo físico es efímero y está sujeto a las leyes del tiempo, el legado de quienes han vivido sabiamente perdura más allá de su muerte. Esto no implica negar la inevitabilidad de la mortalidad, sino enfrentarla con la certeza de que una vida bien vivida no termina con el último aliento. El filósofo cita ejemplos de figuras históricas que, a pesar de haber muerto hace siglos, siguen influyendo en la humanidad a través de sus enseñanzas y logros. Sócrates, Platón, Aristóteles y otros grandes pensadores no solo vivieron de manera plena, sino que dejaron un patrimonio intelectual que continúa guiando a quienes buscan la verdad. Para Séneca, el legado de los grandes hombres no es solo una fuente de inspiración, sino también un recordatorio de lo que es posible alcanzar cuando se utiliza el tiempo con sabiduría. Estas figuras no vivieron vidas perfectas, pero se esforzaron por alcanzar ideales elevados, y ese esfuerzo es lo que las hace memorables. El impacto de este legado no se limita al ámbito intelectual. También abarca aspectos éticos y prácticos, ya que las vidas de los grandes hombres son ejemplos de cómo la filosofía puede aplicarse para enfrentar los desafíos cotidianos. Al observar sus acciones, podemos aprender a vivir con más propósito, integridad y coraje. Aunque Séneca se enfoca en las figuras históricas, también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio legado. No es necesario ser un filósofo famoso o un líder político para dejar una huella significativa.
Cada persona, a su manera, tiene la capacidad de influir en quienes la rodean y de contribuir al bienestar de la comunidad. El filósofo sugiere que debemos preguntarnos qué tipo de impacto queremos dejar en el mundo y cómo nuestras acciones actuales contribuyen a ese objetivo. Al vivir de acuerdo con principios elevados y dedicar nuestro tiempo a actividades significativas, podemos construir un legado que refleje nuestra mejor versión. Séneca concluye el capítulo conectando el concepto de legado con el uso consciente del tiempo. Quienes desperdician su vida en placeres efímeros o en ocupaciones sin sentido no dejan nada detrás de ellos. En cambio, aquellos que valoran su tiempo y lo utilizan para cultivar la virtud y la sabiduría logran trascender la brevedad de la existencia. El tiempo, según Séneca, no debe ser visto como una carga, sino como una oportunidad para crear algo que trascienda nuestra vida. Al aprovechar cada momento para aprender, reflexionar y contribuir, podemos transformar nuestro tiempo en un regalo tanto para nosotros mismos como para los demás. En este capítulo, Séneca nos ofrece una visión inspiradora de lo que significa vivir con propósito y dejar un legado duradero. Nos recuerda que, aunque la vida es breve, nuestras acciones pueden tener un impacto que perdure mucho más allá de nuestra muerte. Al dedicarnos a la búsqueda de la verdad y al cultivo de la virtud, podemos no solo enriquecer nuestras vidas, sino también contribuir al progreso de la humanidad. Este capítulo es un llamado a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo y a preguntarnos qué tipo de legado queremos dejar. Como nos enseña Séneca, una vida bien vivida no se mide en años, sino en la profundidad y el significado de nuestras acciones. Cómo enfrentar la muerte. En el último capítulo de Asterisco de la brevedad de la vida asterisco, Séneca nos invita a reflexionar sobre la muerte, un tema que ha sido central en la filosofía estoica y en su propia obra. En lugar de temerla o evitarla, Séneca nos anima a enfrentarla con serenidad y aceptación, comprendiendo que es una parte inevitable y natural de la existencia. Este capítulo es una meditación sobre cómo vivir de manera que podamos aceptar la muerte con tranquilidad cuando llegue. Séneca comienza recordándonos que la muerte no es algo que deba temerse, sino algo que debe entenderse como un proceso natural. Desde el momento en que nacemos, estamos avanzando hacia la muerte, y reconocer este hecho no debe ser motivo de angustia, sino una fuente de sabiduría. Para el filósofo, aceptar la mortalidad nos ayuda a vivir con mayor propósito y urgencia, recordándonos que el tiempo que tenemos es limitado y valioso. En lugar de preocuparnos constantemente por la llegada de la muerte, Séneca sugiere que debemos centrar nuestra atención en cómo vivimos. Si utilizamos nuestro tiempo de manera sabia, no tendremos motivos para lamentarnos cuando llegue el final. La muerte, dice Séneca, no puede arrebatarle nada a una vida bien vivida, porque todo lo esencial ya habrá sido experimentado y logrado. Séneca reflexiona sobre el miedo a la muerte, una emoción común que, según él, surge de una comprensión errónea de la misma. Muchas personas temen la muerte porque la ven como una pérdida o un castigo, pero el filósofo nos recuerda que no es más que el fin natural de un ciclo. El miedo a la muerte, sostiene Séneca, a menudo es el resultado de no haber vivido plenamente o de haber desperdiciado el tiempo en actividades sin sentido. El filósofo propone que, en lugar de temer la muerte, debemos temer no haber vivido con autenticidad. Para aquellos que han malgastado su tiempo en placeres triviales o preocupaciones inútiles, la muerte puede parecer aterradora porque marca el fin de una vida vacía. Por el contrario, quienes han vivido con propósito pueden enfrentar la muerte con paz, sabiendo que han cumplido con su papel en la vida. Para Séneca, prepararse para la muerte no significa obsesionarse con ella, sino vivir de manera que cada día sea significativo. Esta preparación implica reflexionar sobre nuestras acciones, prioridades y valores, asegurándonos de que estén alineados con un propósito más elevado. Al vivir con integridad y virtud, podemos estar seguros de que, cuando llegue la muerte, no habrá nada que lamentar. El filósofo también nos anima a practicar el desapego, entendiendo que nada en la vida nos pertenece realmente, ni las posesiones materiales ni las relaciones humanas. Este desapego no significa insensibilidad, sino una aceptación de que todo es transitorio. Al reconocer esta transitoriedad, podemos disfrutar más plenamente de lo que tenemos, sin aferrarnos a ello de manera desesperada. Séneca conecta su reflexión sobre la muerte con la idea de legado, ya discutida en el capítulo anterior. Para el filósofo, una vida bien vivida no termina con la muerte, porque deja un impacto duradero en el mundo. Las ideas, acciones y virtudes que cultivamos durante nuestra vida pueden inspirar a otros mucho después de que hayamos partido. El filósofo subraya que el verdadero legado no está en las riquezas materiales o el poder, sino en la sabiduría y el bien que dejamos atrás. Quienes se enfocan en estos valores pueden enfrentar la muerte con serenidad, sabiendo que su influencia perdurará. Séneca concluye este capítulo con un llamado a la serenidad.
La muerte, dice, no debe ser vista como una tragedia, sino como un retorno al orden natural del universo. Al igual que aceptamos el cambio de las estaciones o el ciclo de la vida en la naturaleza, debemos aceptar nuestra propia mortalidad con gratitud y humildad. El filósofo nos anima a considerar la muerte no como un final, sino como una transición que nos libera de las preocupaciones terrenales. Quienes han cultivado la virtud y han vivido de acuerdo con los principios filosóficos pueden enfrentar esta transición con calma, sabiendo que han cumplido su propósito. En este capítulo, Séneca nos enseña que enfrentar la muerte con serenidad es el resultado de haber vivido con propósito, autenticidad y sabiduría. Al aceptar nuestra mortalidad, podemos liberar nuestra mente de temores innecesarios y enfocarnos en lo que realmente importa, cómo usamos el tiempo que tenemos. El mensaje de Séneca es claro: la vida no debe ser medida por su duración, sino por su profundidad. Una vida bien vivida, incluso si es breve, es más valiosa que una vida larga llena de desperdicio y superficialidad. Al vivir conscientemente y prepararnos para la muerte con serenidad, podemos encontrar una paz interior que trasciende las limitaciones del tiempo.